Buenas noches. Bienvenidos a las instalaciones del Museo Elder. Presencia de ustedes, que es muy agradable tener hoy con el clima que tenemos, que dice más que estar en la playa, y de doble agradecer que estén hoy con nosotros. Hoy iniciamos la cuarta conferencia del ciclo de red eléctrica. Para ello se encuentra, no es grato a este museo recibir a don Octavio Ignacio, que va a ser el conferenciante de esta noche. Buenas noches, don Octavio, bienvenido. Y a mi izquierda tendré a don Vicente Marrero Domínguez, presidente del Club del Marítimo de Canarias y de la Federación del Metal y Nueva Tecnología de Las Palmas, de FME. Buenas noches. Que va a ser la persona que va a hacer el currículo, la presentación del ponente. Yo solamente quisiera comentarle de que este es un ciclo de conferencias que se encuadra dentro de un convenio de colaboración que ha hecho la Fundación Museo Elder con la empresa Red Eléctrica de Canarias. Ya hoy es la cuarta conferencia. La primera conferencia pues la dio doña Francisco Luengo Oriol, viceconsejera de Industria del Gobierno de Canarias, que habló sobre la dimensión social, industrial y económica de la planificación energética de Canarias. Nos habló del sistema energético de Canarias, su pasado, su futuro y hacia dónde queremos llegar. Después tuvimos una segunda conferencia de don Jonathan Alex, que habló sobre la historia y sobre el arte que está vinculado al sector eléctrico. Se llamaba la conferencia del recuperamiento romántico, los inicios de la electricidad doméstica. Y la tercera conferencia pasada fue de don Juan Prieto, una interesante conferencia que nos habló de las interconexiones submarinas, las aplicaciones y el desarrollo de las conexiones entre las islas, que es muy interesante, sobre todo aquí en nuestro archipiélago canario, ya que la dependencia energética de una isla a otra pues está condicionada por nuestras condiciones de fragmentación del territorio archipelágico. Yo sin más no quisiera entretenerle con esta presentación, porque al fin y al cabo lo interesante es escuchar a don Octavio, que seguro que nos deleitará con una extraordinaria conferencia. Le paso la palabra a don Vicente Marrero Domínguez para que haga un pequeño currículum del ponente y agradecerle a los dos nuevamente su presencia en este museo. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, señor administrador del museo. Estamos encantados de presentar esta experiencia que, como verán, al final va a ser positiva. Va a ser positiva, eficiente y necesaria que la sociedad canaria comience a sensibilizarse sobre un tema tan importante para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Señoras y señores, quiero agradecer al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y a la Red Eléctrica de España el haberme invitado para hacer la presentación de don Octavio González, actualmente director de la Plataforma Oceánica de Canarias, y en esa condición está aquí, y es un científico canario con extenso currículum, del que destacaré de una extensa, como se verá a continuación, trayectoria académica, científica y de gestión, los siguientes hitos profesionales. Se licenció en 1975 en la Universidad de La Laguna en Ciencias Químicas, más tarde en el 88 se doctoró en la misma universidad y actualmente, como ya hemos dicho, es el director del Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias, que supongo que Octavio luego explicará de qué se trata este tema, por lo tanto me lo ahorro, y profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Consejo Universitario de Canarias y del Consejo Rector de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Ha sido director del Instituto Canario de Ciencias Marinas de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, perteneciente e integrada en el Gobierno de Canarias. Fue durante el 2003 y 2004 director general del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha sido director general de Planificación y Fomento Industrial durante los años 2001 a 2003 del Gobierno de Canarias y también durante el 97 y el 2002 fue secretario de la Comisión de Gestión del Buque Oceánico Expedite. Director del Instituto Canario de Ciencias Marinas del 93 al 2001, periodo en el que este instituto dependía por un lado primero de la Dirección General de la Universidad y más tarde del Caribe Insular. Ocupó la Secretaría del Foro Canario para el Desarrollo Sostenible durante los años 2005 a 2007. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 89-93 y presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Canarias en los años 87 a 89. Dirigió, y este es un trabajo importantísimo, ha dirigido 7 tesis doctorales
y participado en diferentes trabajos formativos, siendo el investigador responsable de más de 40 proyectos nacionales e internacionales. 2 patentes internacionales están en su currículum y además ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas, libros y divulgación, además de organizar y participar en congresos, seminarios y conferencias en temas marinos y de dirigir más de 25 campañas oceanográficas en distintos barcos nacionales y extranjeros. Ahora dirige la plataforma oceánica, como hemos dicho, de Canarias, PROCAN, una infraestructura científico-técnico compuesta por un conjunto de instalaciones de apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el océano. Esta plataforma oceánica, en palabras de don Arturo González, director de Innovamar, que la califica como una de las instituciones más importantes de la industria naval de nuestro país, como el Laboratorio Español I+D Marino, y es una de las principales vías abiertas para el desarrollo de los recursos marítimos y marinos en Canarias, pues contamos en los puertos canarios con una plataforma industrial capaz de contribuir a hacer posible estos desarrollos tecnológicos. En mi condición de presidente del Clúster Marítimo de Canarias, en el que participamos 27 empresas y que nos dedicamos fundamentalmente a hacer la promoción de proyectos innovadores, estamos presentes desde el año 2008, presentes y preocupados por temas como el que esta noche nos convoca. Seguimos la estrategia científica tecnológica de la PROCAN con gran atención. Ya verán las posibilidades que nuestra comunidad económica tiene, nuestra comunidad económica canaria me refiero, tiene con las energías marítimas. Y como no puede ser de otra manera, nosotros saludamos con agrado y, como decía anteriormente, estamos siguiendo el tema de la investigación que lleva a cabo PROCAN bajo la dirección de Octavio. Estamos muy interesados por las posibilidades que esta actividad tiene para la creación de empleo canario. Las actividades desde el Clúster Marítimo estamos convencidos de que todas las actividades marino-marítimas, prospecciones petrolíferas, energías renovables, biodiversidad, etcétera, etcétera, y a luego Octavio probablemente se refiera con más detalle a este tema, tiene unas inmensas posibilidades de crear empleo y como no puede ser de ninguna otra manera, las empresas saludamos este trabajo, estos trabajos de investigación. La cuestión es muy importante para nuestra sociedad, que tiene ante sí las puertas a la solución de uno de sus principales déficits estructurales, la dependencia energética del exterior. Así lo ha entendido el Gobierno de Canarias, que a petición del Clúster Marítimo hemos constituido recientemente un grupo de trabajo en el que estamos integrados todos los implicados en el desarrollo marino-marítimo y estamos empeñados, como decía, en definir una política marítima integrada para Canarias que evite polémicas absurdas como las que hemos estado viviendo con el tema de las exportaciones petrolíferas. Yo creo que cualquier oportunidad hay que estudiarla a fondo y que no sea una moda, sino que sea una cultura la que oriente cualquier proyecto innovador que genere empleo en nuestra comunidad. Esto es lo que quería decir, Octavio. Creo que la estructura de la reunión consiste en que interviene y luego al final podemos hacer... No se vayan tampoco. No se vayan. Yo me voy a dejar rápido. No. Bueno, muchas gracias a los organizadores, al museo y a Red Eléctrica y a Vicente, que ha tenido la amabilidad de hacer la presentación. Ya en los últimos tiempos, cuando oigo estas presentaciones, tomo una conciencia clara de la edad que tengo. O sea, porque con esa lista de cosas, o sea, no es sino el fruto de muchos años de trabajo. En cualquier caso, voy a intentar, si no lo hago muy mal. Sí, ¿ahora? Sí. Bien, voy a intentar hacer la presentación desde... Esto uno no está acostumbrado. En el currículum estaba claro que yo de esto sabía poco. Bueno, en cualquier caso, voy a intentar hacerles un recorrido, o sea, por cuál es la visión que tenemos desde la Plataforma Oceánica de Canarias de este campo concreto de las energías renovables marinas, cómo entendemos el campo de oportunidades que existe y cómo pretendemos desde la propia estructura de la plataforma contribuir a que este campo se pueda desarrollar. Cuando hablamos de energía marina, estamos hablando de un conjunto de distintas
naturaleza y que cambia sustancialmente en función de lo que estemos hablando, de la aproximación tecnológica que va a ser necesaria para poder explotar. Estamos hablando de energía mareomotriz, estamos hablando de energía de las corrientes, térmica del océano, osmótica, undimotriz, geotérmica submarina, incluso biomasa submarina, y en los últimos tiempos hablamos de eólica marina. Inicialmente había una cierta discusión teórica al respecto de si se podía hablar o no de energía eólica marina, fundamentalmente lo que en términos anglosajones se llama la eólica offshore, pero entendiendo la eólica offshore, como veremos después, con un concepto que realmente era cuando menos una aproximación casual y coyuntural de los espacios donde se había desarrollado. Haremos un breve repaso por poner en común y que sepamos de lo que estamos, tengamos un lenguaje y un conocimiento mínimo entre todos. Entonces, voy a salirme porque técnicamente esto lo requería. A ver si... Ahora lo del ruido convendría porque si no, aparte de martirizarlos con el contenido, además... Bueno, les he hecho un montaje aquí de una secuencia de dispositivos para que ustedes se hagan una idea de qué tipos de dispositivos estamos hablando y en muchos casos de cuál puede ser la dificultad que tienen asociada para su desarrollo. Como verán también, en muchos de los casos se combinan imágenes reales con modelos, porque es verdad que todavía muchos de los escenarios que tienen que ver con estas energías están todavía en fases de desarrollo muy preliminares y por tanto hay muchas de ellas que todavía ni siquiera tienen prototipos puestos en el mar, sino que están ensayando distintas aproximaciones tecnológicas y esto es probablemente una situación del estadio en el que se encuentran estas tecnologías. Fundamentalmente, en definitiva, la idea es que los océanos contienen una gran cantidad de energía en distintas formas que pueden ser aprovechadas, que es realmente el objetivo de estos avances tecnológicos y es el objetivo que nos hemos planteado desde Procam de contribuir. Como les decía, y este es un esquema que es muy claro, si ustedes ven, hay 5 prototipos en el lado izquierdo de la imagen en que los molinos están fundamentalmente... Los molinos están basados en tierra. Entonces, muchos de los que estábamos en este campo entendíamos que no se podía hablar de una energía marina, algo que funcionaba realmente como si estuviera en tierra. Lo único que pasa es que el pie del molino estaba más o menos mojado o más o menos metido en el mar, pero en definitiva la solución era la misma que en tierra, que era fundamentalmente un molino apoyado sobre el fondo. Sin embargo, ya ven en la derecha que es la nueva generación de la energía eólica offshore, son unos dispositivos que ya no están basados en el fondo, sino son unos elementos que flotan en el mar. Entonces, esto es lo que ya sí que entendemos que es una energía marina en sentido verdadero. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque en los dispositivos de la izquierda, fundamentalmente, la tecnología está básicamente hecha, o sea, solo es encontrar la forma de hacer el basamento de una forma más o menos compleja y resuelto esta cuestión, estaba resuelto el problema. Sin embargo, en la energía flotante, así como los molinos pueden ser aprovechables en cierta medida con un proceso de marinización más o menos complejo, pero lo que está absolutamente por desarrollar son los sistemas de cómo hacer flotar de forma eficiente y de forma económica estos dispositivos en el mar. Y esto ya sí son tecnologías que todavía están en esa fase emergente de diseño y empiezan a ver en el mundo, tienen ahí algunos, empiezan a haber 2 o 3
prototipos que ya se han colocado en el mar y que están iniciando la fase de ensayo y todavía con un recorrido que está por ver cuáles son los que se pueden consolidar como soluciones estables. La otra, digamos, gran fuente de energía en el mar son las olas. O sea, las olas contienen, o sea, hay una cantidad grande y contienen una gran cantidad de energía. Es verdad que es una gran cantidad de energía que está distribuida por metro cuadrado, o sea, de una forma, digamos, dispersa, y que esa es justamente la dificultad que tienen que para aprovechar. Aquí les he hecho un esquema en función de las que están más o menos disponibles, en función de los tipos de captadores y la posición, que tiene que ver pues con el desarrollo lógico, que son las que estaban, las de primera generación, que se han hecho prácticamente basadas en tierra, o sea, apoyadas sobre la propia costa, una segunda generación que han estado situadas basadas en tierra o cerca de la costa, y la actual en la que ya sean flotantes o sumergidas, ya están, digamos, no están ligadas a las estructuras costeras. Fundamentalmente los tipos de dispositivos, de forma en la que se clasifican, son los que encuentran ustedes ahí, que van desde los de columnas de agua oscilante. Habrán oído en los últimos años la puesta en marcha, el año pasado, de una instalación de este tipo en Motrico, en el País Vasco. Había una también en la isla de Pico, en las Islas Azores. Y después son por los distintos efectos Arquímedes, que simplemente por flotación el dispositivo sube y baja, los boyantes apoyados o realmente con referencia móvil, las turbinas en tierra por resposamiento y los impactos, que son como se clasifican fundamentalmente. Y con eso lo que hacen es o absorben una parte de la energía o atenúan, o lo que llaman terminadores, que es los que están, como hemos visto en la fase final, que recogen toda la energía de la ola, pues los de rebosamiento o los de columna oscilante. En definitiva, una vez que el dispositivo trata de captar esa energía, viene el siguiente problema, que es el cómo transformar la energía que se recoge con el dispositivo a través de la ola que viene, y eso, las soluciones que hasta ahora se han probado se pueden englobar en estas que ven ustedes aquí. Las que son una extracción neumática, es decir, el dispositivo al moverse impulsa aire, y por tanto al impulsar aire pues ya se produce una corriente de aire que mueve una turbina de aire. Los que lo hacen lo mismo, pero en vez de con aire lo hacen con líquido, que puede ser un flujo de agua, puede ser de hidráulico industrial, que mueve una turbina o un motor y después un generador rotativo. Los que tienen extracción mecánica simplemente hacen una transmisión del movimiento mecánico del dispositivo a un acoplamiento que después hace un proceso de multiplicación, que es el que conecta al generador rotativo. Y finalmente, en los últimos años ha nacido una tecnología que tiene un proceso de simplificación, que es la extracción directa. Es decir, el movimiento del dispositivo se mueve directamente un motor lineal, y por tanto a partir de ahí ya se ahorran al 1 y hasta 2 pasos, y pueden ser potencialmente mucho más eficientes, o sea, o añadir eficiencia a los otros. Como veremos, en la fase en la que se encuentran, y cuando vieron ustedes los dispositivos, la situación es que en este momento la energía undimotriz está en una fase tan temprana que al mismo tiempo se están ensayando probablemente de en torno entre 10 y 15 tecnologías distintas. O sea, ¿por qué? Porque no se sabe, y si ustedes tienen una imagen que se la pueden recordar cuando se vean algún libro de estos antiguos, cuando se veía el inicio de la aviación, pues cuando se ven fotos del inicio de la aviación en el siglo XIX, se veía que los aviones tenían tres planos, o dos, o tenían los motores por delante, es decir, había una disparidad de soluciones, o sea, que eran evidentemente claras a la vista. Hoy día, si uno mira un avión moderno convencional de pasajeros, o sea, para distinguirlos de una marca de otra tiene que hacer un análisis de mucho detalle, porque realmente se ha producido una convergencia hacia una solución tecnológica que deja poco margen digamos, a la variedad, puesto que se va imponiendo la solución más eficaz. En el caso de las energías undimotrices, todavía estamos en una fase en la que no se sabe cuál va a ser la fórmula tecnológica, fórmulas tecnológicas que pueden dar solución al problema. Por eso se hace necesario, y esta es una de las claves del desarrollo de estas energías, se hacen necesarios lugares para ensayar. O sea, estos dispositivos
o sea, antes de pasar a poder ser fabricados de forma industrial, necesitan ser ensayados. Necesitan ser ensayados con mucha solidez de los ensayos y con unos condicionantes de ensayos que sean eficientes. Por esa razón, en ese mapa que ven ustedes ahí, en los últimos años se han empezado a desarrollar en distintos puntos de Europa lugares para el ensayo. Todos estos que ven ustedes aquí, realmente, o sea, están todos, incluso los lugares de ensayo, están en situaciones bastante preliminares. Es decir, prácticamente solo está el EMEC en el norte de Gran Bretaña, que es probablemente el banco de ensayos más consolidado, y, o sea, el de Smart Bay, que también lo está intentando. Los demás están en situaciones todavía muy iniciales. Esto, para que ustedes se hagan una idea, en esta curva estamos comparando la visión que tiene, o sea, que se tiene los que hacen este tipo de análisis en este momento, de cuáles pueden ser las perspectivas de desarrollo de estas tecnologías. Si ustedes ven, o sea, en la línea verde tendríamos lo que sería digamos, la energía eólica convencional en tierra, y ven ustedes la curva ya en el 2010, y del 2010 al 2020 tiene un nivel de desarrollo y de madurez que puede estar llegando a sus límites de plenitud tecnológica. Sin embargo, si ven la línea del offshore, o sea, del offshore del viento, está en una situación que ahora, 2010-2011, está en relación al montante total, está en una fase inicial, aunque sus perspectivas están, como veremos después en algunos datos que les voy a dar, es que dentro de los próximos 15, 20 años pueda estar al nivel de lo que es hoy día el offshore de tierra. Tanto es así que probablemente el viento en el mar va a ser una de las fuentes claves para los escenarios energéticos del futuro. Hay algunos análisis de la Comisión Europea y del Marine Board europeo que calculan que el 50% de las energías europeas a partir del año 2050 serán energías renovables marinas, en las cuales la energía del viento marino y la de las olas van a tener una repercusión muy importante. Si se fijan, en la curva azul, que es la que llaman de energía del océano, que es la que engloba las que no son el viento, si se dan cuenta, todavía la curva de desarrollo está mucho más tumbada, está todavía mucho más cerca a la línea básica. Se espera que sea a partir del 2020 cuando se pueda empezar a desarrollar estas tecnologías de forma industrial. Y esto es una clave en el planteamiento que nosotros nos hemos hecho para, digamos, colaborar o cooperar en esta actividad. ¿Por qué? Porque entre el 2010 y el 2020 se va a producir un periodo en el que las necesidades de ensayo de la energía eólica marina, o sea, la flotante, y el desarrollo de la energía de las olas van a necesitar, o sea, la mayor cantidad de ensayo, desarrollo, pruebas y errores. Y es ahí donde nosotros desde la plataforma queremos y creemos que podemos contribuir de forma efectiva. He hablado solo de las olas porque si las olas están en esta situación de la que estamos hablando, el resto de las energías están todavía en situación de desarrollo mucho más primaria, o sea, mucho más embrionaria, y también porque las otras energías marinas en general están mucho más ligadas a las condiciones locales. O sea, hacen falta condiciones especiales para hacer aprovechamientos especiales. Probablemente son las olas y el viento las que en mayor cantidad tienen a nivel del planeta una cantidad de ubicaciones suficientes para que los desarrollos tecnológicos puedan tener un campo de instalaciones que justifiquen los desarrollos que se están haciendo. Yo voy a intentar, o sea, que entendamos, o sea, porque a veces cuando se habla de la eólica offshore, todos nos sorprendemos de cómo es que se ha producido un desarrollo tan grande de la eólica offshore en la zona del norte de Europa y no se ha producido en ningún otro sitio. Aquí tienen ustedes y se ve, o sea, una referencia clara, que no sé si seré capaz de no estropear esto. Si se ven aquí, resulta que se produce una coincidencia entre las zonas en verde, que ven que son las zonas donde las condiciones son muy buenas, con zonas donde la profundidad es muy baja.
Entonces, esto es lo que ha hecho que efectivamente ha sido relativamente fácil mover molinos que se podían colocar en las zonas de tierra a colocarlos en el mar, porque las profundidades, fíjense todas estas zonas que estamos hablando de profundidades inferiores a 50 metros. O sea, claro, la coincidencia de las áreas de mucho viento con coincidencia con áreas de poco fondo es lo que ha tenido como consecuencia el desarrollo espectacular que han tenido estas tecnologías en las zonas del norte de Europa. O sea, a veces pensamos que era consecuencia del diferencial tecnológico que teníamos y realmente no era consecuencia de ese diferencial, era consecuencia de unas condiciones naturales privilegiadas para poder hacer estos desarrollos. O sea, y aquí lo que les muestro es dónde, o sea, todas estas zonas que están aquí marcadas en blanco son zonas donde ya hay parques que están funcionando o están en vías de desarrollo. Claro, si lo comparan con la anterior, ven que están todas situadas realmente en esas zonas que eran las que eran adecuadas. Si ven el resto de Europa, las zonas costeras del resto de Europa, prácticamente no hay, sino un número muy pequeño, son elementos casuales en los que se han producido probablemente para aprovechar coyuntura. Sin embargo, los objetivos que se plantea Europa para, digamos, el 2020, o sea, que es las cifras mágicas, el 2020 y el 2020, que es conseguir una reducción del CO2 del 20%, el nivel de energías renovables del 20% y un ahorro energético del 20%. Esto solo será conseguible si se incrementa el desarrollo de muchas de estas tecnologías que sin su contribución va a ser muy difícil que alcancemos estos niveles. Te voy a dar unos cuantos datos, porque claro, o sea, conviene que nos demos cuenta de en qué estamos hablando. O sea, ahí estamos hablando de la cantidad de megavatios instalados año por año hasta el 2010, que es la última estadística que podría tener, y el efecto de acumulación que se va produciendo como consecuencia de los que se han instalado en esas zonas que hemos visto. Estamos hablando ya estamos en torno a los 3.000 megavatios de instalaciones que están hechas, ya instaladas y funcionando. Y ahí ven, o sea, otra de las cosas que son características, si se fijan los países donde están, lo ven arriba en los quesitos y abajo ven las tablas, estamos hablando de Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania, Irlanda, Finlandia y Noruega, que son evidentemente los países que están en el entorno de esos espacios y son los que han aprovechado la ventaja. Es verdad que también, y esto porque a veces hay alguna controversia respecto a los impactos medioambientales de este tipo de dispositivos. Hombre, si ustedes ven esta lista, yo les diría que esa lista de países no se caracteriza por ser, o sea, desde luego, no son menos conservadores medioambientales que lo podamos ser en España o en cualquiera de los países del sur. O sea, estamos viendo son países que en la mayor parte de ellos se caracterizan por tener preocupaciones medioambientales altas y por tomar medidas, o sea, importantes para la conservación del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de eso, observen el número de turbinas instaladas, que estamos hablando de cantidades realmente importantes, las que ya están instaladas, o sea, y las que se van a instalar van a ser un número, o sea, creciente de forma exponencial, que serán estas en las que estamos hablando. O sea, hoy día se está pensando que en lo que está en construcción y lo que está en camino de construirse, estaríamos llegando a esas cifras en torno a los 20.000 megavatios, y le indico que aquí no hemos logrado colocar, porque no hemos encontrado datos fiables de la apuesta francesa que ha hecho Francia en el último año para hacer 3 grandes áreas de desarrollo eólico en la zona de la costa occidental, que con una magnitud, o sea, de producción que hablan del orden de los gigavatios de producción a partir de esas 3 áreas. No tengo los datos para saberlos, por eso no los he puesto, pero es un país que se había tardado en incorporar y que ha sido una decisión estratégica tomada hace 2 años por el gobierno francés para no quedarse atrás en esta carrera tecnológica y económica que se está produciendo. Entonces, ahí se ve un poco digamos, lo que está sucediendo en el crecimiento de la energía eólica en este momento. O sea, si comparamos, en verde es la que está
la que está en tierra y en azul es la que está en el mar. Entonces es claro ver cómo en los últimos periodos, o sea, una parte muy importante del crecimiento se está haciendo en la eólica offshore. Pero eólica offshore entendida en los términos que yo les decía antes, offshore de la del norte de Europa, offshore, o sea, apoyada en tierra. Aquí todavía no hay ningún elemento de producción de eólica flotante. Estamos hablando solo de eólica offshore, basada. Y la situación en España, pues la primera pregunta que tendríamos que hacer es si tenemos recursos. Es decir, si realmente, porque claro, al final el disponer o no de esta tecnología no es solo tener la capacidad tecnológica de fabricar los instrumentos, sino hay que tener el recurso que lo haga posible. Entonces, España no ha participado en este desarrollo, o sea, y es difícil de entender, porque realmente hay zonas con recursos importantes, o sea, en el caso del viento clarísimamente, y incluso España es un país donde hay al menos 3 de las empresas más grandes del mundo en el aprovechamiento de energía eólica, o sea, Gamesa, Acciona, Iberdrola, son 3 jugadores en el mercado mundial, o sea, y que están instalando parques offshore en otros sitios y no los instalan en España. En España la mayor dificultad que hemos tenido hasta ahora no ha sido la carencia del recurso, sino han sido problemas de carácter administrativo que han hecho imposible prácticamente el poner, o sea, en España no hay un solo molino puesto en el agua, lo cual no tiene ningún sentido. En Canarias, o sea, que estaba ahí, también tenemos, o sea, somos una zona que desde el punto de vista del viento tenemos una ubicación bastante privilegiada. Es verdad que también las razones administrativas igual consiguen que no pongamos ninguno, porque hay un decreto del gobierno que prácticamente cuando lo mira uno dice, bueno, ¿y dónde colocaremos un molino? Porque me parece que está hecho a conciencia para colocarlo sobre las zonas que son más posibles. Pero en cualquier caso el recurso está, y en cualquier caso en algún momento cuando la necesidad haga falta, pues probablemente se terminarán por resolver los problemas administrativos. Del mismo modo, la energía undimotriz es también una energía, digamos, en la siguiente. Si damos paso después de la del viento, sería la de las olas, y aquí se puede ver un mapa donde efectivamente pues, hay zonas donde, o sea, toda la zona del norte, o sea, tiene olas de tipo medio alto, o sea, donde el aprovechamiento sería posible. En el Mediterráneo y esta zona no hay olas suficientes, pero aquí sí hay zonas que tienen valor para este tipo de desarrollo. Y en Canarias la situación también es bastante buena porque tenemos evidentemente las zonas de los nortes abiertas al océano, que son zonas buenas, y evidentemente las zonas de sombra detrás de las islas, donde evidentemente no tenemos recursos porque no hay olas. Pero hay también, y esa es una de las razones por las que nosotros hemos tomado la decisión en su momento de participar. Porque, y además, por explicarles el mapa que vieron antes, si ustedes se fijan, este es un mapa que se puede encontrar en cualquier sitio sobre la energía de las olas, y este fue uno de los errores estratégicos que se ha cometido. Si ustedes ven, las zonas de olas muy grandes están en estas zonas del norte. Y sin embargo, zonas como la nuestra, bueno, va decreciendo el nivel de las olas. Esto hizo que el primer banco que yo decía, el del EMEC, ¿dónde se instaló aquí arriba, para tratar de aprovechar olas, o sea, con potenciales de los más altos que había en el mundo. Y eso hacía que, por ejemplo, Canarias no fuera, en teoría, un lugar pues, para empezar, puesto que había sitios para empezar que eran mejores. Los trabajos que hemos venido haciendo en los últimos años nos han dado una alegría importante, y es que es verdad que en esta zona hay olas, o sea, con mucho potencial energético, pero estas olas con ese potencial energético se producen durante periodos del año, o sea, donde se concentran las olas, hay periodos del año con muchas olas y periodos del año prácticamente con muy poca o con ninguna ola aprovechable, con el agravante de que en la época en la que hay muchas olas y hay olas muy grandes, pero tan grandes que terminan por romper los dispositivos. Es decir, que esas olas que son muy grandes llegan a ser tan grandes que terminan por
estropear y las necesidades de los equipamientos para colocar ahí necesitan unos niveles de seguridad mucho más costosos. Sin embargo, en la zona de Canarias hemos encontrado que tenemos una sola de tipo medio que consigue prácticamente unos niveles de rendimiento semejantes distribuidos a lo largo prácticamente de todo el año con periodos digamos, de cadencia de ola muy bajos y con un nivel de aprovechamiento comparable en muchos casos y con un nivel, digamos, de roturas previstos bastante inferior, lo cual nos colocaba directamente en el área de las posibles para hacer estas cosas. Y, bueno, todo esto tiene dos componentes. Hay un componente de lo que estamos hablando que sería un componente tecnológico, es decir, hay una tecnología que desarrollar y hay un sitio en el que se puede desarrollar, puesto que en Canarias, en la zona en la que nosotros estamos, hay viento y hay olas que harían posible el desarrollo tecnológico. Bien, esto sería un elemento suficiente. Pero si además hacemos un pequeño análisis de la composición del mix energético que tenemos en Canarias, estos son datos, tampoco son datos de los que se pueden encontrar incluso en la página web de nuestro patrocinador de Red Eléctrica, o sea, donde no hay más que comparar la composición del mix energético de Canarias en cuanto a la dependencia de las energías convencionales. O sea, pero no solo es que tenemos esa dependencia, sino que haciendo una comparación de costos, estamos hablando de unos costos del mix que pueden estar en el orden de 3 o 4 veces el precio de la producción energética media en Canarias respecto a la del continente. Luego, se dan 3 circunstancias que son claramente, o sea, impulsoras de la aproximación que queremos hacer. Por un lado, hay necesidad de desarrollo tecnológico. Por otro lado, tenemos las condiciones para que el desarrollo tecnológico pueda ser aprovechable. Y por tercero, tenemos una necesidad evidente de mejorar la composición de nuestro mix energético. Porque el resultado de ese mix energético tiene 4 características que a mí me parece que son capitales y que son justamente lo que intentamos con nuestra tarea ayudar a, por lo menos, disminuir estos peligros. Tenemos una dependencia peligrosa, es decir, los combustibles fósiles no solo tienen un problema de costes, de contaminación, de lo que ustedes quieran, sino aparte de eso, producen una dependencia. Es decir, todos los países que tienen un nivel de dependencia, como pueden ser las Islas Canarias y otros con un nivel de dependencia todavía menor, les preocupa y toman medidas para diversificar las fuentes porque es una necesidad estratégica básica. Pero aparte de eso, produce una carestía de la vida y de la producción, es decir, con unos costes energéticos básicos como los que tenemos, ese coste energético repercute sobre la vida ordinaria y sobre las capacidades de producción de cualquier cosa, puesto que la energía es en general uno de los inputs básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Eso conduce inexorablemente a una disminución o una falta de competitividad y, en definitiva, a una limitación del crecimiento económico. Por tanto, todo lo que podamos hacer para contribuir de alguna manera a disminuir o paliar en cualquier medida, por pequeña que sea, esta situación no va a dejar de ser sino una contribución a la mejora de la situación en Canarias. Bien, y aquí es donde aparece de alguna manera la aportación que queremos hacer desde Explocan. Voy a intentar resumirle brevemente qué es lo que es Explocan. La Plataforma Oceánica de Canarias es un consorcio público entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, para constituirnos lo que se llama una ICTS, o sea, una infraestructura científico-técnica singular. Esto es un tipo de grandes infraestructuras científico-técnicas especializadas que se distribuyen por el país tratando de aprovechar capacidades científicas y tecnológicas y oportunidades en cada una de ellas. En Canarias las que tenemos fundamentalmente son las que estaban ligadas a la astrofísica y ahora la Plataforma Oceánica de Canarias. Bien, me voy a saltar el vídeo porque ya sé que voy un poco más del tiempo y así no quiero... Entonces, ¿y cuál es o sea, en esa circunstancia, en ese consorcio, cuál es la misión que nos hemos planteado en el consorcio?
Pues ahí están los 4 elementos básicos de la visión. O sea, PLOCAN es una infraestructura movilizadora de ciencia y tecnologías marinas de excelencia. Es decir, formamos parte del esfuerzo del país por abordar problemas científicos y tecnológicos de mayor complejidad. Porque el análisis que se ha realizado en los últimos años, la ciencia y la tecnología española ha crecido mucho en los últimos años, pero a través de mecanismos de investigadores dispersos. O sea, investigadores individuales o grupos muy pequeños. Eso hace imposible abordar problemas de una cierta magnitud. Entonces, las infraestructuras científicas tecnológicas lo que tratan es de concentrar recursos para abordar problemas de mayor complejidad que requieran recursos de mayor nivel y de mayor cantidad y de mayor dificultad. Y por tanto, eso es lo que nosotros somos como herramienta del desarrollo. La siguiente línea, que es clásica, que es clave, es dirigida a la búsqueda de la competitividad socioeconómica empresarial internacional. Eso quiere decir, aunque siempre que lo leo tengo la misma dificultad de lo mal escrito que está en castellano, pero en cualquier caso trata de recoger cuál es la dirección. Nosotros, de toda la ciencia y toda la tecnología que se puede hacer, que es muchísima, en este caso concreto del que estamos hablando, a nosotros la que nos preocupa es la última franja, es la que está más cerca de llegar a la actividad económica. Es decir, nosotros sabemos que en el país y en el mundo hay centros, investigadores que están haciendo mucha investigación en las partes iniciales, en la investigación básica, científica, en los desarrollos tecnológicos. Y nosotros queremos trabajar solo en esa parte porque entendemos que es donde hay una mayor dificultad y es donde hay mucho más trabajo por hacer. Y es donde en países como el nuestro, en los que la tradición de la transferencia de la tecnología desde el mundo de la ciencia al mundo de las empresas lo hacemos peor. Y justo por lo que lo hacemos peor es por lo que tenemos una situación peor que otros países donde esto se hace mejor. Evidentemente, esto se hace de nuestra vocación de trabajar en el espacio oceánico. Nosotros entendemos que otra de las oportunidades que se plantea es hacer todas estas cosas en un océano cada vez más lejos y más profundo, que es donde van a aparecer esas nuevas oportunidades, como hemos visto en la eólica fondeada. La razón de fondearla es para alejarse de la costa y poder aprovechar otros espacios que cerca de la costa serían más limitados y tendrían más conflictos de interés. Y por último, y de forma, no por ello menos importante, sino quizás lo teníamos que poner al principio, todo eso hay que hacerlo, toda esa actividad económica y todo ese desarrollo, hay que hacerlo con garantías medioambientales suficientes. O sea, no nos podemos permitir que lo que cometimos en el pasado en tierra por ignorancia, por no saberlo, o sea, los grandes disparates medioambientales que se han hecho en la actividad que vamos a hacer en el mar, no puede estar sometida a esos errores. Hay que garantizar la sostenibilidad medioambiental, o sea, para poder hacerlo. Si no se puede garantizar la garantía medioambiental suficiente, no deberíamos ser capaces de hacerlo. Y para eso nosotros nos organizamos en torno a 5 elementos estructurales, que son un observatorio, un banco de ensayos, una base de vehículos submarinos y unas unidades de innovación y entrenamiento y formación. Intentaré brevemente explicar. En el tema de innovación, lo que hacemos fundamentalmente es trabajar en contacto con las empresas del sector y con los grupos de investigación y los grupos tecnológicos, tratando de definir los problemas que hay que abordar. Después les contaré algún ejemplo en los que ya, a pesar del poco tiempo que llevamos, empezamos a tener, éxito. Y les quiero decir que el éxito no se deriva de que estemos haciendo nada especial, sino que estamos haciendo cosas que nadie hacía, que es preocuparnos por trabajar en ese espacio concreto. Nosotros nos dedicamos a trabajar en la cooperación entre empresas y investigadores. El observatorio es una consecuencia de que donde estamos en Canarias, y si queremos tener conservación medioambiental en todo lo que hacemos, es muy importante saber lo que pasa. Es decir, para poder saber si lo que estamos haciendo se puede hacer o causa problemas, hay que tener un conocimiento del medio. Y entonces, además, Canarias está situado en un sitio que todo lo que seamos capaces de observar, bien observado, con calidad de observación, tiene valor no solo para nosotros, sino tiene valor global porque nuestra posición en el océano es muy significativa. Entonces, eso hace que estamos hablando de unos sistemas de observación complejos. Es decir, estamos hablando de una observación que cada vez es más instrumental y que cada vez abarca y se sitúa en profundidades crecientes. ¿Por qué?
nos interesa a nosotros? Por todo esto que les he dicho y porque además para hacer eso cada vez hace falta más tecnología, que hace falta más instrumentación que va a tener un uso compartido con muchas de las actividades económicas que se van a desarrollar en el océano. Y por tanto, a nosotros ese es el plus que nos hace dedicarnos. Estamos hablando de equipos, probablemente para los que no están en este asunto, estamos hablando de observatorios cableados, o sea, es decir, el observatorio más avanzado que se ha situado, que tiene este tipo de elementos que se ha hecho en Canadá, la infraestructura de Neptune, han hecho una inversión en un observatorio con casi ciento y tantos kilómetros de cables y llenos de instrumentos, o sea, una inversión en torno a los 500 millones de dólares para poder, o sea, hacer, es verdad que en el caso de Canadá y probablemente Estados Unidos, que va en el mismo camino, están muy preocupados por los problemas geofísicos en el Pacífico y eso les ha impulsado a un desarrollo muy importante, pero es un camino que hay que recorrer. Los vehículos y los vehículos submarinos, marinos y submarinos son otra parte, es decir, vamos a cambiar probablemente en los próximos años la visión que tenemos de cómo nos movemos. O sea, estos días, o sea, habrán visto, este es un equipo que, digamos, o sea, todos estos equipos que ven ustedes aquí ahora mismo, estos que tienen esta pinta de pequeños planeadores o este que ven aquí con una pinta de barquito, estos son instrumentos no tripulados que son capaces, de moverse en superficie y estos de moverse por debajo del agua, o sea, sin motor. O sea, no tienen motor. O sea, se mueven impulsados por las propiedades del océano, en este caso combinando la energía solar con el movimiento y en este caso aprovechando los gradientes de densidad. Esto está abriendo en este momento unas posibilidades que eran inimaginables. Es la posibilidad de moverse en el mar con vehículos que no consumen energía directamente, sino vamos, la mínima que hace falta para hacer el control y ese tipo de cosas. Entonces, eso, estamos en la fase inicial y nadie sabe qué va a suceder en el futuro y qué participación van a tener en esta nueva visión de cómo se hacen las cosas en los océanos. Nosotros, les decía que una de las cosas que hacemos es, esta tecnología es una tecnología muy incipiente y estamos muy contentos porque hemos conseguido que dos empresas españolas, después de casi un año y medio de trabajo, han entendido que este tipo de vehículos puede ser una oportunidad empresarial relevante para los próximos años. Y entonces se han puesto, son dos empresas con capacidades tecnológicas, digamos, muy complementarias y en este momento están diseñando un nuevo vehículo de este tipo para fabricarlo desde España con un concepto nuevo y distinto a los que se están fabricando. Ese ha sido, o sea, no lo vamos a hacer nosotros, o sea, pero nosotros hemos contribuido a que la definición del problema y a la orientación de unas empresas que son capaces, por las tecnologías que ya tenían, de hacer esto. Esta idea es importante. Nuestra idea es contribuir a que empresas que tienen capacidades, que ya las tienen, o sea, puedan dirigirse a nuevas oportunidades de actividad derivadas justamente del trabajo en el océano. Con independencia que puede ser que puedan surgir empresas nuevas, spin-off, este tipo de cosas, pero es probablemente más importante conseguir que empresas que ya están en sectores próximos o incluso alejados, pero para los que se presentan nuevas oportunidades, puedan entender dónde están las oportunidades y puedan dedicarse a llegar a esas oportunidades y nosotros podamos cooperar en que eso se produzca de una forma eficaz. Claro, si tenemos, como hemos dicho, o sea, un observatorio importante, tenemos una base de vehículos importante y tenemos una gran empresa, lo que sería un desperdicio sería que eso no se utilizara para la formación. Nosotros tenemos unos programas de formación que estamos poniendo en marcha, que no es que sean programas de formación, es lo mismo, es dar oportunidades a estudiantes del entorno de Canarias que tengan la oportunidad de trabajar y de conocer tecnologías, empresas, capacidades en las que desarrollarse. Y eso es lo que intentamos contribuir con ese espacio de formación. Lo hacemos en combinación con la Universidad de Las Palmas, que es nuestra universidad más próxima, con el resto de las universidades en Canarias, en España y en Europa. Y por último, era para llegar a donde habíamos empezado lo que nos traía hoy, que es el tema de las energías marinas. Porque todo lo que hemos visto antes, digamos, para las energías marinas no deja de ser más que actividades complementarias. Sin embargo, la pieza clave de nuestra aportación al tema del desarrollo de las energías marinas es nuestro banco de ensayo. En el mapa que les enseñé,
decía, en Plocan hay un banco de ensayos. Y este es nuestro banco de ensayos. ¿Nuestro banco de ensayos qué es? Es esto que ven ustedes aquí. Es un cable eléctrico, submarino, o sea, un cable, o sea, no es que sea este, sino que es un modelo de los cables que se pueden usar, igual se parece, es un cable, o sea, que se va desde una conexión en tierra, donde se conecta a la red, y que llega al mar, y con dos ramales. Un ramal que va hacia un área donde se van a conectar dispositivos de baja producción, que son fundamentalmente los de las energías eólicas, y otro que va hacia un ramal a mayores profundidades donde van las energías eólicas flotantes. O sea, si nosotros somos capaces de culminar esta instalación, que es en lo que estamos, la posibilidad de que se ensayen en Canarias los dispositivos más modernos que se van a desarrollar en el mundo está muy próximo. Dice, bueno, y es que eso es lo importante es que se ensayen. No, lo importante no es que se ensayen aquí porque se ensayen aquí, lo importante es porque si se ensayan aquí, habrán empresas locales que podrán participar y entenderlo, habrán estudiantes y trabajadores de Canarias que podrán trabajar en eso y además contribuiremos a que esas tecnologías lleguen lo antes posible a Canarias, a su uso, para contribuir a equilibrar el sistema eléctrico que decíamos antes. Entonces, ese es el esquema de nuestro banco de ensayos. Llevan los cables, incluso esto que ven aquí, esto se trata de que sea una subestación transformadora submarina. Eso, para los que saben de estas cosas, o sea, pues todavía creo que hay como 1,5 que están probadas. Y no es que con esto queramos enredar, no, es que si va a haber producciones eléctricas importantes, o sea, no se pueden transportar en baja tensión, hay que transformarlas y por tanto, o sea, las soluciones que se están haciendo en el Mar del Norte si han tenido la oportunidad, son una especie de locura, es coger una subestación terrestre, o sea, meterla en una caja y ponerla encima de 1 o 2 postes en el mar. O sea, y eso es la aproximación que hay. Eso no parece que sea el camino razonable. Evidentemente es el más fácil y es el más eficaz ahora, pero no parece que sea el más fácil. Y en cualquier caso, los que sean capaces de resolver estas cosas van a tener oportunidades económicas, empresariales y industriales de primer nivel. Como les decía, y no quiero que nos olvidemos, es que a nosotros todo esto nos preocupa que lo hagamos, o sea, con condiciones medioambientales garantizadas. Y por tanto, en paralelo a todo esto que estamos hablando de los desarrollos tecnológicos, tenemos una línea de trabajo, de estudio, de conocimiento del área, y nosotros esperamos, yo lo digo hoy porque si todos podemos seguir, esperamos que dentro de unos años les pueda decir que este espacio va a ser el espacio mejor conocido y mejor gestionado y mejor administrado desde el punto medioambiental que pueda haber en cualquier lugar del océano del mundo. Ese es nuestro compromiso para poder garantizar que lo que hagamos se puede hacer en condiciones medioambientales sostenibles. Bien, creo que voy a llegar incluso a tiempo. Y esto que les cuento, todo esto son los futuros, esto es lo posible. No, esto no es lo posible, esto ya, todavía sin tener terminada la plataforma, todavía sin tener el cable, ya estamos participando en el desarrollo de las tecnologías. Esto es un dispositivo, que es el dispositivo de la empresa Pipo System. Este es un generador de energía eléctrica a partir de las olas, un sistema muy curioso, tiene un sistema de doble boya. Este se hizo famoso porque hace unos meses recordaron ustedes que esta boya apareció en la playa de la Raja, o sea, fue la boya más famosa de las que tenemos. O sea, pero claro, o sea, la gente decía, venían espantados, es que la boya, si es que es lo mejor que podía ocurrir, no es lo mejor que podía ocurrir, pero si somos un banco de ensayo, se supone que las cosas malas que tengan que pasar deben pasar en el banco de ensayo, para cuando estén resueltas no pasen en condiciones normales, porque piensen ustedes que esto que ven ustedes aquí, que es una boya que tiene como 6 o 7 metros de diámetro, que es una monstruosidad, es una escala 1,5, es decir, que la boya de verdad es 5 veces más grande. O sea, esto que ven ustedes aquí, estos son 200 toneladas de peso, y esta pieza de aquí son 36. Entonces, claro, si estamos hablando de un ensayo, este es un modelo a escala. O sea, claro,
por eso hay que hacer ensayos, y por eso son tan importantes los ensayos. Porque claro, si hacemos uno a escala real y se suelta y se va a la playa, el desastre, o sea, es de magnitud, o sea, este es el ensayo. Entonces, este es un dispositivo que se está ensayando, a pesar de que llegó al mar. En este momento se están haciendo rectificaciones y se espera que en las próximas semanas pueda volver a continuar con sus ensayos, que es lo que toca hacer. Entonces, y esto lo hemos hecho, o sea, todavía sin tener el cable, todavía sin tener, o sea, la plataforma terminada ni construida. Y no es solo este el que tenemos, sino este ya se está ensayando. El siguiente que tenemos es el proyecto Undigen. Aquí solo les puedo enseñar los datos y una imagen del generador. Si recuerdan, en una de las presentaciones que les puse a la derecha del todo los dispositivos que son capaces de aprovechar la energía en un solo paso. Y estos son. Este es un motor lineal, quiere decir que cuando se mueve, las dos piezas del motor se mueven directamente sobre el productor de energía. O sea que directamente desde ese movimiento ya sale energía eléctrica que debidamente transformada ya pasa a ser consumida. Es una patente española, también de una empresa española, que en este momento se está fabricando y que esperamos que el ensayo se empiece en los próximos meses, o sea, en los primeros meses del año que viene, y es el inicio de una serie, y estos son otro conjunto de empresas con las que estamos trabajando en distintas situaciones. Estos dos, uno se está ensayando, el otro ya está comprometido en el ensayo, y los otros están en distintas fases que esperamos que se vayan concretando. Cuando tengamos el cable, que esperemos que lo podamos tener a finales del año que viene, o sea, tendremos la posibilidad de ensayar un conjunto de dispositivos que harán posible disponer de una gran cantidad de avances que nos permitan saber de lo que estamos hablando. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el título de la conferencia? O sea, lo que yo de alguna manera querría mostrarles con esto es que estos desarrollos tecnológicos se van a hacer, participemos nosotros o no. O sea, en el mundo nadie está esperando que hagamos nada. En Canarias, o sea, el mundo funciona por sí mismo y hay un montón de empresas y un montón de instituciones y un montón de investigadores que están en una carrera que es la carrera del desarrollo tecnológico y del aprovechamiento energético y de la valorización económica. Esa carrera existe y se está corriendo y nadie espera que nosotros tomemos parte o no tomemos parte. Pero, por tanto, depende de que nosotros, en Canarias, en España, seamos capaces de organizarnos y participar. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque queremos correr en esa carrera, una carrera así un poco estúpida de ver quién corre más y llega antes. No, estoy hablando de que esta carrera, el resultado de esta carrera es actividad económica. Entonces, en una región como la nuestra, con un déficit de actividad económica estructural grave, que nos lleva a tener 30 y tantos % de paro, no es que esto vaya a resolver el paro de Canarias, ni mucho menos, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que ir generando sectores de actividad nuevos que contribuyan a que la actividad económica permita soportar el trabajo de la población que tenemos. Y este sector, que además parte de tener sustratos importantes, porque para estas energías marinas, no sé si ustedes se fijaron en una de las fotos que puse, yo la enseño mucho cuando voy por ahí y enseño el puerto de Las Palmas. El puerto de Las Palmas es un núcleo tecnológico, o sea, que a veces es inconsciente de sus propias capacidades, pero es un núcleo tecnológico de primer nivel para estas cosas marinas de las que estamos hablando. O sea, la dársena del puerto de Las Palmas tiene unas capacidades tremendas, tenemos capacidades técnicas en astilleros, en talleres, en técnicos electrónicos, o sea, hay un conjunto tecnológico que subyace y que está presente, que solo tiene que ser capaz de entender que hay unos sectores nuevos emergentes y que si se participa en ello existe la posibilidad de que el premio sea justamente llegar a esa meta y que este sector, en algunos números que hemos hecho, puede contribuir, o sea, pues en una cifra que podría estar entre el 1 y el 1% del Producto Interior Bruto de Canarias. ¿Cuándo? Pues no sabemos cómo va, pero es una cifra que en cifras del Producto Interior Bruto, pues de las últimas conocidas, podríamos estar hablando entre el 1 y el 2% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad importante y que genera una cantidad de empleo importante. Si somos capaces de ir encontrando nichos de actividad que de forma competitiva, o sea, introduzcan actividad útil, estaremos contribuyendo al desarrollo de Canarias y a darle estabilidad. Esa es, nosotros ahí intentamos, vamos coincidiendo,
Vicente Marrero, que me ha presentado hoy, dirige el Clúster Marítimo de Canarias, que está apostando en esa dirección. El gobierno, la Universidad de Las Palmas ha definido el campus de excelencia internacional en la línea marítima. En este caso se está produciendo una convergencia, una madurez en esta dirección, y nosotros lo que pretendemos es aportar nuestro grano de arena. Y si logramos, o sea, y lo que les decía, lo que es importante, nadie espera por nosotros. Es decir, o lo hacemos, depende de nosotros, de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad. Si lo hacemos, o sea, ¿cuánto será? ¿Será más o menos? Va a depender de lo que seamos capaces de hacer. Nadie va a venir a regalar nada. O sea, lo que vayamos a conseguir, lo conseguiremos como fruto de nuestro esfuerzo. Estos ensayos que nosotros hemos conseguido se podrían haber hecho en otros sitios. Se han hecho en Canarias y no es fácil venir a Canarias. Estamos más lejos. O sea, y venir a Canarias es más difícil. Sin embargo, muchos de estos ensayos van a venir a Canarias porque les estamos ofreciendo un diferencial que les hace útil venir a Canarias. Y entonces esa es la apuesta que cada uno desde el sector donde nos movemos tenemos que intentar ayudar, y este sector nosotros entendemos que tiene un potencial. Creo que casi he acabado el tiempo. Era lo que quería decirle. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica conferencia dada por Octavio Llinás, que como hemos podido comprobar, su currículo no era solo en el papel, sino hemos visto su trabajo muy serio y de la plataforma que él dirige, y sobre todo es una enorme satisfacción para este museo, que una de nuestras facetas, nuestra parcela es la divulgación científica, ver que solamente en nuestra tierra, nuestra comunidad, no se debe ser identificada económicamente solamente con tomate, plátanos y turismo, sino que tenemos una gran labor investigadora, también hecho con la Universidad, con Octavio Llinás, la Confederación de Empresarios y muchos otros organismos que están haciendo cosas muy interesantes en Canarias, y el museo quiere ponerlas en valor y mostrárselas a ustedes a través de este ciclo de conferencias. Yo, sin más, solamente recordarles también que muchas de las cosas que ha explicado don Octavio Llinás las podemos ver en una magnífica exposición que tenemos ahí de Red Eléctrica, donde se hace la evolución desde la producción de la electricidad, su transporte y su distribución comercial o doméstica en nuestros hogares. El mismo cable que don Octavio Llinás dijo que para las interconexiones submarinas y esto, podemos ver la única réplica que se muestra al público, que la tenemos ahí fuera de la exposición. Les invito también a ella. Ya sin más, si quiere pasamos un turno de robos y preguntas. Quien quiera hacer la pregunta, por favor, levante la mano. Esperen que le demos el micro y podemos hacer el turno de robo. Tanto se lo podemos hacer a don Octavio como a don Vicente Marrero, que también representa el tejido empresarial. Vale. A ver, por favor. Bueno, buenas noches. Mire, a mitad de la conferencia usted nombró las dificultades administrativas que hay aquí en Canarias para la instalación de los parques offshore. ¿Podría detallar cuáles son, por favor? ¿Y a qué son debidas estas dificultades? Porque, como usted dijo, países con muchísimo respeto por el medio ambiente han desarrollado mucho más estas tecnologías. Gracias. Yo le puedo detallar, digamos que, o sea, se lo digo al revés. No hay ningún molino en el agua porque ha sido imposible administrativamente ponerlo. O sea, porque me consta, y todo el que conoce, iniciativas que se han hecho. Los problemas son, o sea, porque si fuera uno solo sería fácil de resolver. Los problemas administrativos que hay para estas cosas son casi infinitos. O sea, el primero viene por la regulación, que es compleja y que es difícil, interviene en el mar. Además, hay una multitud de actores que tienen competencias de todas clases y es prácticamente imposible. Es verdad que va cambiando la conciencia y que se van a intentar resolver, pero es una característica nuestra de sectores incluso más maduros, como puede ser el que nosotros hemos trabajado también, como el tema de la acuicultura. O sea, España podría ser una potencia mundial en acuicultura y le está costando un trabajo enorme desarrollarlo. Nosotros tenemos una complejidad administrativa y después aplicamos un principio, digamos, reductor, que es ante la duda mejor no hacemos nada.
Y entonces, como además el otro agravante que tiene esto que se hace en el mar es que se hace en el dominio público. O sea, porque claro, cuando se hace en tierra uno lo hace en su finca, o se alquila a un particular, con lo cual tiene arreglado la mitad del problema, solo necesita otra parte. Aquí necesita lo mismo de los arreglos que se tienen en tierra, más un problema que se deriva de ocupar el dominio público, en el cual se está haciendo desde los últimos años en España se hace una visión muy restrictiva de todo lo que se puede hacer. Yo trataba de ponerlo en contradicción porque una de las grandes reparos suelen ser de tipo medioambiental, y yo, hombre, no es que haya viajado mucho, pero por casi todos esos países de los que hablábamos del norte de Europa he estado, y me consta y he podido percibir que tienen una preocupación medioambiental enorme. Por tanto, no debe ser esa la causa por la que los han puesto. Pero no le puedo concretar mucho más. Pero mira, entonces parece una contradicción que al mismo tiempo que desde el gobierno de Canarias, desde la universidad, se apueste por la blockchain, al mismo tiempo pongan estas limitaciones, ¿no? No sé, lo veo yo así. Nosotros lo que pasa es que tenemos la esperanza de que vamos a contribuir a que eso también se resuelva. O sea, es decir, o sea, piense que, por ejemplo, para ser una de las razones por las que estos ensayos se están haciendo aquí es porque hemos sido capaces en Canarias de resolver una parte importante de los problemas administrativos. Yo no les he puesto nada, pero una parte importante de nuestro trabajo es trabajar en ayudar a resolver esos problemas, detectarlos e intentar hacer algún trabajo para irlos resolviendo. Porque quizás parece a veces que los problemas son solo tecnológicos, no, hay veces que para hacer algo hay que resolver otros problemas que no son solo tecnológicos, pero hay que resolverlos todos. Y nosotros tenemos la esperanza de que se resuelva. Primero, porque esperamos que los países y el nuestro también debe madurar, y segundo, porque la necesidad en este caso va a ayudar mucho a que maduremos. Sí, quería ampliar un poco lo que Octavio y ser un poco más valiente respecto a la contestación a la pregunta que acaba de hacer. Octavio, como científico, evidentemente tiene que ser cuidadoso con el lenguaje. Yo presido una federación, una pequeña y mediana empresa de metal, y en ella están federadas o asociadas las empresas de residuos, de telecomunicaciones, de energías renovables, de nuevas tecnologías y tal. Aproximadamente están causando bajas en mi federación, aproximadamente 40 empresas mensuales que cierran por crisis económica fundamentalmente. Y también se están dando de alta aproximadamente un número de 40 empresas, pero sin trabajadores autónomos en nuestra federación. Y al mismo tiempo se da la contradicción a la que usted se refiere, que en las distintas administraciones, como consecuencia de las normas urbanísticas o las normas que regulan el uso del mar, hay tal parálisis que yo calculo que en el ámbito de la comunidad autónoma deben haber entre 3.000 y 5.000 proyectos paralizados por trabas administrativas a las que Octavio se refiere. Hoy en la Confederación hemos hecho una rueda de prensa y hemos criticado, entre otras cosas, esta situación, diciéndole al gobierno que ante 300.000 parados que se dejen ya de tonterías con los temas medioambientales. Y el presidente del gobierno se ha comprometido en una reunión anterior que tuvimos con él que con los temas medioambientales estaba pensando en que externalizar el servicio, porque es imposible externalizar el servicio cambiando la normativa que regula estos aspectos, porque hay dinero para llevar a cabo estos 3.000 y tantos proyectos, pero las normas urbanísticas lo hacen imposible. Yo soy ejecutivo del astillero, de Astilleros Canarios, y por normas de este tipo hay un proyecto del orden de 16 millones de euros, que es una planta Marpor que queríamos hacer en el puerto y no hemos podido hacerla. Llevamos años esperando por este tema. Por lo tanto, uno de los retos importantes que tiene nuestro gobierno autónomo es solventar, estructurar de una manera más eficiente las normas que regulan la aprobación de proyectos. Si esto no se hace, estamos perdiendo, como decía Octavio, una oportunidad histórica impresionante. La última pregunta ya, no me importa. ¿Podría ser entonces a lo mejor, por ejemplo, que el desarrollo tecnológico va por delante y las normas son normas que se dictaron en su momento cuando no existían estas posibilidades que se están viendo ahora? Sin duda, esa es un elemento clave para parte de esas normas. Las normas van siempre por detrás del desarrollo tecnológico. Yo, sin embargo,
Vicente conoce perfectamente lo que, el sector que dice, pero yo creo que no tenemos que plantearnos el medio ambiente como un problema. O sea, mantener la conservación del medio ambiente es una obligación que tenemos. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y de forma eficiente. O sea, no se trata de poner que es que vamos a hacer cosas saltándonos o cargándonos el medio ambiente, no. O sea, es decir, los países países con mucha más preocupación medioambiental que la nuestra están resolviendo los problemas y lo están resolviendo de forma eficaz. No hay una contradicción. Lo que hay es que recorrer un camino y es un trabajo que hay que hacer. Buenas noches. Mire, mi pregunta era la siguiente. Han hablado de los aerogeneradores, han hablado de los generadores encima del agua, sobre el oleaje y demás, pero no de las corrientes marinas subterráneas, que son de gran potencia y que, en fin, dan, sabiendo que la densidad del agua es 700 y pico veces la del aire, pues resulta que un mismo generador podría dar pues muchísima más potencia de energía eléctrica que la que está consiguiendo de esta otra forma, ¿no? Por ejemplo, por las Canarias pasa las provincias canarias del Atlántico, que se dividen en dos, las comarcas de las Islas Canarias, y forman una lengua en la cual no es que sean de gran potencia, pero son suficientes para poner generadores tipo, vamos a decir, volantes, que son expulsados por la propia corriente y produciendo una cantidad grande de energía. Tiene razón, yo lo hice solo de pasada, en el momento inicial. Es decir, existen otras tecnologías que son capaces de aprovechar, como usted dice, las corrientes, que las hay. El ambiente térmico del océano, que es muy importante. Lo que pasa es que yo me he referido a la eólica y a la de las olas en Canarias, la eólica flotante de las olas, porque tenemos unos recursos que son importantes. El de las corrientes estamos estudiando, de hecho tenemos un par de empresas que están interesadas y la tecnología está un poco más atrasada. Existen menos, como decía, en olas pueden haber ahora mismo del orden de 15 o 20 prototipos tecnológicos distintos, y de corriente puede haber 2 o 3, y algunos de ellos son, digamos, de complejidad importante. Entonces, no es que nosotros descartemos estas aproximaciones, sino que la realidad es que a día de hoy las que están como yo les decía al principio, nuestra aproximación es situarnos en el último tramo, o sea, las que están más cerca de llegar a la actividad económica. Y en este momento las que están más cerca de llegar a la actividad económica son la eólica flotante y la de las olas. Pero no quiere decir que no estemos prestando atención a las demás, estamos trabajando y estamos tratando de tener, y tenemos incluso, hay una empresa española que tiene un dispositivo que todavía a nivel de diseño para hacer la corriente, y estamos estudiando a ver si encontramos una ubicación donde lo puedan poner. Buenas noches. Felicidades por la conferencia, y quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, ustedes dos han sido muy suaves en el tema de la clase política. Lo peor que existe es que hay personas que llegan a la política por unos niveles que no tienen que llegar, por lo cual un país que tiene que avanzar tecnológicamente son los primeros que no facilitan el avance tecnológico en un país, por lo cual nos quedaremos obsoletos o tenemos que comprar la tecnología a otras potencias que la tienen. Aquellos deciden al mundo que fabriquen esto. En segundo lugar, parece que usted tenía dos patentes. La pregunta es, ¿hacer una patente a nivel mundial es caro o relativamente barato? Y en tercer lugar, con respecto a la conferencia, me imagino que esa es la tecnología punta que se está haciendo en el laboratorio. Me imagino que es eso, ¿no? Las tecnologías que estamos ensayando son lo más moderno que se está haciendo en este momento en el mundo. Aunque parezca, yo creo que a veces lo dice uno aquí, parece que lo tiene que decir con un poco de aquello, ¿no? O sea, es decir, estos dispositivos que estamos probando no han sido ensayados antes nunca. O sea,
y evidentemente pueden fallar, o sea, que el ensayo, uno de los resultados posibles del ensayo es que no funcione, o sea, o que no funcione como se esperaba que funcione o con los niveles que funcione. Si estamos hablando, en estas tecnologías en las que nosotros estamos moviéndonos, estamos hablando de tecnologías que están en la vanguardia tecnológica mundial. O sea, por lo cual, este tipo de tecnologías que ustedes están intentando implementar o que se materialicen, ninguna de ellas va a llegar al movimiento continuo. No, el movimiento continuo es un referente histórico de la tecnología. Creo que aquí hay algún ingeniero conocido que podría explicarlo mejor que yo. O sea, el movimiento continuo es un paradigma que además se supone que es la frontera de lo que se puede llevar y no alcanzar. O sea, porque en definitiva sería como resolver, son esas cosas como llegar a la velocidad de la luz, son esos límites que no son alcanzables. O sea, de forma en ningún dispositivo. O sea, piensen ustedes que en algunas cosas que yo le he dicho, ¿por qué hay interés en cambiar los pasos? Cada vez que se hace un paso, un salto en la transferencia energética, se puede producir unas pérdidas que están entre el 15, el 20, el 30%. Disminuir esos pasos, o sea, no es posible. Y por contestarle a lo de las patentes, nosotros las patentes que tenemos son dos, y tenemos una que está llegando ya al nivel, digamos, de los países, porque no existe la patente mundial. O sea, lo que nosotros decimos a veces, la patente mundial no existe. Existen unas áreas del mundo pues, distintas en que están sometidas a regímenes de patente. Nosotros tenemos en Europa el sistema de patente europea, en Estados Unidos está el sistema americano. Hay países que han decidido no aceptar el sistema mundial de patente, o sea, no respetan la patente y no hacen patente. Entonces, o sea, lo que sí se hace en los países, digamos, occidentales y los países de Oriente, Japón, Corea, o sea, que aceptan este tipo de cosas, que son, cuando se habla de una patente mundial, se está hablando de ese entorno, ¿no? Entonces, sí que la patente es un proceso económicamente es costoso, pero no es que sea extraordinariamente costoso, pero lo que sí es un proceso muy laborioso, muy laborioso. Y nosotros, parte de la voluntad de hacer estas patentes, que la idea que patentábamos era buena y se ha aprobado y es un dispositivo que tiene interés, pero sobre todo también nos interesaba mucho ensayar el sistema, y el sistema tiene dificultades, y incluso hay alguna línea de empresas que deciden no patentar, o sea, porque entienden que el coste, el esfuerzo y además lo que tienes que enseñar para hacer la patente, a veces se supone que estás dando a los competidores los elementos para que compitan y corran detrás de ti más rápidamente. Entonces hay empresas tecnológicas que deciden no patentar. Es un tema complejo de las patentes. Hola, buenas noches. Quería preguntar si existe algún dispositivo o plataforma donde se combine la energía automotriz con la offshore a fin de que se complementen o trabajen en conjunto. Quizás la energía del viento que contribuya a movimiento del humano. Yo creo que puse uno, o sea, lo que pasa es que muy deprisa, puse muchos. Hay algún prototipo incluso mezclando eólica con trimotriz. Sí, es una tendencia, es decir, la tendencia natural es primero ensayamos de uno en uno, los probamos y después intentamos juntarlos. Nosotros tenemos, en la plataforma tenemos un proyecto del cual estamos muy orgullosos, no se lo he contado porque tampoco se trataba de un efecto, que es el proyecto Tropos, que es un proyecto europeo que nos han financiado, lo lideramos nosotros con un conjunto de 18 instituciones europeas y del mundo. Tenemos una universidad de Taiwán que está con nosotros y que tiene como objetivo hacer una solución offshore integrada. Es decir, vamos a diseñar en los próximos 3 años una gran instalación offshore integrada, integrando eólica, unimotriz, seto, acuicultura, o sea, es una operación. Solo el diseño, el proyecto nos han financiado la Comisión Europea con 7 millones de euros para hacer el diseño. Es lo que queremos hacer. Bueno, tengo una última pregunta, si hay alguien más. Sí, hola, buenas noches. Aparte del impacto visual que tiene este tipo de instalaciones, ¿qué otros estudios de impacto y qué soluciones ante ellos prevén ustedes con este
este tipo de instalaciones de energía alternativa? Porque imagino que a nivel marino sí crea algún tipo de impacto ambiental. ¿Y qué correctores Sí. se pregunta? Vamos a ver, esa es una... siempre, y es evidente, vamos a ver, no hay ninguna actividad humana que no tenga impacto. O sea, porque es que a veces nos decimos, no, es que esto no tiene impacto. O sea, las actividades presuntamente más inocuas, o sea, si uno las analiza, tienen impacto. O sea, es decir, uno tiene que partir de la hipótesis, por eso yo cuando les puse la lista de lo que queremos hacer es, queremos hacer todas esas cosas, pero haciéndolas medioambientalmente sostenibles. Hacerlas medioambientalmente sostenibles quiere decir que tenemos que estudiar todos los posibles. Nosotros cuando ponemos un dispositivo tan elementales nos preocupa todo lo que pueda ser. Por ejemplo, estos de olas, nosotros somos una tabla, vemos todas las posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál es, en el caso de las olas, cuál es el impacto que tenemos detectado que puede ser mayor y que lo estamos estudiando? El ruido. Nadie sabe esto al moverse en el mar si hace mucho ruido o hace poco ruido. Incluso si el ruido que hace lo hace en una frecuencia que puede ser mejores o peores. O sea, lo puedes decir, oiga, es que resulta que la frecuencia de esto va a emitir un sonido en la frecuencia que sabemos que los mamíferos marinos se hablan. Oye, convendría que el dispositivo lo hiciéramos de forma que no emitiera ruido en esa frecuencia. Eso hoy día con la tecnología se puede estudiar, se puede cambiar para cambiar la franja de los ruidos, si que los hubiera, a esa franja. Por el ruido, que no parecía bien. Cuando ponemos los dispositivos, todos los materiales que están en contacto en el mar tienen que tener la garantía de que no producen ningún impacto, es decir, que no tienen ningún producto que sea medioambientalmente dañino. O sea, se hace una tabla compleja y les puedo garantizar que a nuestros técnicos se les ocurren ideas de posibilidades de daño de lo más exóticas. O sea, porque se trata de hacer una tabla en la que en la medida de lo posible se ponga todo lo que es posible que produzca daño. Y a partir de ahí se hacen dos cosas. Una, ver si se puede evitar, o sea, de forma que no se produzca, y otra, si se tiene que producir, porque es inevitable, ver qué daño produce y cómo evitarlo, cómo paliarlo o cómo resolverlo. O sea, porque a lo mejor no se puede poner en según qué sitio, y ese para nosotros es la clave, no que trataba de decir. La necesidad del desarrollo tecnológico no se puede plantear como una contradicción con el medio ambiente. No puede haber esa contradicción. Porque o lo resolvemos o no se hace. O sea, pero no se hace no como consecuencia, no, si es que vamos a producir un daño, porque eso al final hay que valorarlo. O sea, el daño, o como se hace a veces, las medidas compensatorias. Que puede hacer, evidentemente, cuando nosotros ponemos un bloque de hormigón en el fondo del mar y ocupamos 4 metros, pues, o sea, debajo del bloque de hormigón no queda nadie para contarlo. Claro, y bueno, esos 4 metros cuadrados se pueden compensar con las medidas que estamos haciendo de restauración de las poblaciones que hay en el entorno que van a salir beneficiadas. Ese es el equilibrio que a los humanos nos toca hacer para poder vivir en el planeta, porque el principal problema del planeta somos nosotros. O sea, los 7.000 seres humanos que ya somos 7.000 millones, 7.000 millones, o sea, 7.000 millones, y que vamos a hacer más. Entonces, y que piensen ustedes que hoy día, por ejemplo, se sabe que el crecimiento de las proteínas para la humanidad va a ser a través de la agricultura en el mar. O sea, de eso no hay ninguna duda. O sea, porque es que no hay otro sitio donde producir. Y además se sabe que es medioambientalmente más sostenible producir peces que producir vacas. Bueno, hay quien le gusta, a algunos gustan más las chuletas, pero bueno, o sea, eso lo tendremos que ir manejando. Pero lo tenemos que manejar porque el resultado es que tenemos que vivir en el planeta y tenemos que hacer sostenible el planeta. Porque si no, al final acabamos con nosotros mismos. ¿No? Esto no es una opción. Bueno, buenas noches. Antes de despedir a don Octavio y a don Vicente, solamente recordarles que si quieren seguir con nosotros, mañana celebramos, aunque es hoy, pero lo celebramos mañana, una jornada de puertas abiertas para conmemorar el Día Internacional de los Museos, junto en colaboración con la Dirección General del Menor y de la Familia y la Casa de África. Desde las 10 de la mañana tendremos aquí jornada de puertas abiertas con talleres lúdicos para que vengan con sus hijos, con sus compañeros de zancos, animación, talleres científicos. Después, a partir de las 5 de la tarde, el ciclo de África, un ciclo de cine, de proyecciones para ver la problemática social de nuestro continente vecino africano, y después con un cineforo. Si quieren participar mañana en una jornada lúdica con nosotros, el museo está abierto para recibir a todos ustedes. Y la próxima semana tendremos 2 interesantes conferencias. Una el miércoles
que se va a hablar del problema del origen del universo. Va a ser impartida por el doctor ingeniero de Canales, Puerto y Camino, don Francisco González de Posada, que también es profesor de la Escuela de Canales, Puerto y Camino de la Politécnica de Madrid. Y el viernes, en colaboración con la Facultad de Veterinaria, tendremos otra conferencia que es un nuevo desafío para la humanidad, las enfermedades emergentes y reemergentes, impartida por el catedrático don José Poveda de la Facultad de Veterinaria. Yo solamente me queda pues despedirle a don Octavio, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, por esta magnífica conferencia que ha impartido. Yo espero verte en el año 2020 con los resultados de esta investigación que dice. Yo todavía te conservas muy joven y creo que tendrás tiempo para ello. Y también agradecerle a don Vicente Marrero de la Confederación de FEMEPA, del Metal, que se haya prestado a presentar al ponente, y que solamente me queda invitarle a una posible línea de colaboración también del tejido empresarial, que yo creo que tiene cabida también dentro de la divulgación de este museo, de las actividades que hagamos. Si te parece bien, nos podemos ver en un momento y hacer esta presentación. Bueno, yo quiero simplemente aprovechar, agradecerle, o sea, estar un viernes por la tarde aquí, escuchándome a mí, o sea es impagable, o sea, que muchísimas gracias, o sea, se lo agradeceré siempre. Y solamente decirle también, perdón, que si alguien quiere recibir información de todas las actividades del museo, puede acceder a nuestra página web o rellenar abajo una ficha para que le llegue este tipo de invitaciones. Solamente también comentarle de que estas conferencias se transmiten a través de internet con streaming, y la última, pues lo estaba comentando antes a Vicente, la de Paolo Nespoli. Ayer teníamos ya pues, cerca de unas 2.000 personas que han accedido a esa conferencia después enlatada, digamos, a través de nuestras redes sociales. Solamente decir buenas noches, muchas gracias a todos, que disfruten este fin de semana y, como decimos en Canarias, una perrita de vino, pero con cuidado. Pero los que tienen valor no son los que lo han visto por internet, los que tienen valor son los que están aquí. Gracias. Muchas gracias.